Me acuerdo estando en Viña del Mar, que yo decía, wow, estoy parada en Viña del Mar frente a 70.000 personas. Este es el sueño de todos los artistas. Y de pronto, plan, se apagan las luces, me voy al hotel. Yo en esa época era súper rigurosa con mi alimentación, entonces era macrobiótica, entonces solo comía arroz integral al vapor, entonces yo me llevaba una bolsa de arroz en todas las maletas. Y llegué a comerme ese arroz integral macrobiótico y yo decía, esto tiene que haber algo más. Y curiosamente ese año, mi compañera con la que yo hago el programa, desafortunadamente, pues decide no estar más en este plano. Entonces enfrentarse a un suicidio de una compañera a los 21 años es muy fuerte. Tener también como una etapa en donde mis mejores amigos ese año se mueren, o sea, mi mejor amiga del colegio se accidenta viniendo en la autopista de un restaurante, a un gran amigo mío a quien quería muchísimo, lo encuentran ahogado en un lago en Detroit. Y al final de ese año, Caro, yo me voy al lago Calima en Cali y se me rompe el casquete a las 6 de la tarde en la mitad del lago de un jet ski, y el jet ski hace glu glu glu, se lo traga el lago Calima. Y entonces estoy ahí pensando que me voy a morir a las 3 de la mañana con hipotermia. Yo me hundí a las 6 de la tarde y a las 3 de la mañana no me habían encontrado. Entonces yo dije, ya, les dije a mis amigos, Andrea, Andrés, Carlitos, es mi momento. Y una voz femenina, muy amorosa, me dice, no es tu momento porque tú no has aprendido qué es el amor incondicional. Y a los 3 minutos me rescaté. Entonces al final, Caro, esto se trata de religar con la única verdad que hay, que es el amor. Religar, volver a ligar, volver a conectar, volver a unir. Mi pregunta para nuestros oyentes y seguidores hoy es, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es realmente ese yo soy quien soy? ¿Dónde te anclas? ¿Dónde está tu centro? ¿Cómo volver a lo esencial y entender? Oigan, una de las cosas que a mí más me gusta es tumbar las mentiras que nos dijeron. Y nos dijeron tantas y tan grandes y nos las creímos y nos fregamos, que hoy, aquí con una mujer espectacular, un alma luminosa que además es luminosa por dentro y por fuera, vamos a tumbar una mentira enorme. Esta mujer, Xiomara Civile, Xiomi, nuestra Xiomi de nuestro corazón, los colombianos que la amamos porque crecimos con ella, una mujer increíble, periodista, escritora, conferencista, bueno, con una formación absolutamente espectacular, es el alma luminosa de hoy. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, recuerden poner aquí en Spotify, y ahora sí, sin más preámbulo, Xiomi, qué honor tenerte acá. Qué delicia, Carito, ser parte como de este firmamento maravilloso que iluminas cada fin de semana con estas historias bonitas. Y qué lindo, porque finalmente yo creo que eso nos hace muy abundantes, tocar corazones. Y esa fue una de las definiciones más lindas que un día me preguntó un gran maestro de humanología y me decía, Xiomara, ¿qué es para ti la abundancia? Y claro, uno piensa, ay no, la abundancia, tener mucha plática en el banco. Y él me decía, vas a ser muy abundante el día que toques muchos corazones. Así que aquí me siento súper abundante en esta deliciosa conversación. Una súper tocadora de corazones, pero además, ¿cómo te defines hoy a ti? Pues primero tengo que reconocer que soy una todera de la vida. Empecé a trabajar a los 3 años, Cari. ¿A los 3? A los 3 años. A los 3, sí. O sea, empecé a caminar en una pasarela. Mi papá era ingeniero textil de una empresa muy importante que en esa época se llamaba Fabricato. Y pues yo fui la modelo como insigne de esa época. Entonces me tocaba viajar por todo
toda Colombia con Shirley Sainz, que era la reina de esa época. Entonces creo que he tenido más puestos que un bus. Como si uno empieza a los 3 cálculos. O sea, no, impresionante. Entonces, realmente, pues ha sido como una experiencia también de pulirme en todas esas toderías, y entre eso, pues al final me dedico hoy en día a hacer ecología humana. Yo fui muy activista medioambiental, Caro. Sembré muchos arbolitos en Porcoroma, en Candelaria, en Cali, en el Valle, con Emcali. Pero me di cuenta que a veces tenemos una gran pasión por reforestar afuera, cuando de verdad estamos deforestados por dentro. Wow. Además, mi padrastro, pues agrónomo y también súper ecólogo, nos enseñaba que había que reforestar y reforestar, pero en verdad me di cuenta que las semillas más importantes son las semillas de la conciencia, y que la verdadera horticultura de la vida se hace en la mente. Y cuando estuve con los abuelitos aruacos, con mamá Agustina, me enseñaron que hay que sembrar como el maíz. O sea, el maíz para ellos es lo más valioso. Entonces, si uno siembra bonito, pensamientos bonitos, habla bonito, actúa bonito, vive bonito. Bueno, nos vamos a sumergir mucho en eso, pero antes este podcast es de tu historia, y vamos a llegar a todos esos aprendizajes. Cuéntame esa niña chiquita que a los 3 años está modelando en pasarela. Hágame el favor, la primera vez que digo 3 años, y luego de repente se convirtió en una estrella de televisión. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era tu vida en ese momento? Pues bueno, es que yo tuve como una vida bastante peculiar. Yo nací en Antioquia, en Medellín. Mi familia siempre pues muy finquera. Mis abuelos vivían en un pueblito que se llama Marinilla, porque mi abuelo era magistrado de Río Negro. Entonces digamos que esa primera infancia siempre fue muy desde el campo, y a los 6 años mi mamá y mi papá se separan. Mi mamá se vuelve a casar con el novio, su primer novio de toda la vida, a los 14 años, y nos vamos al Valle porque mi abuelo, en ese momento mi abuelastro, era ministro de Hacienda, fue el creador del Plan Vallejo y era una persona muy especial. Y tenía un trapiche muy lindo, y yo digo que a mí me endulzaron con panela porque todos lo hacíamos con panela. O sea, nunca vi el azúcar blanca, y por eso yo creo que también como todo este tema del mundo integral fue para mí muy importante. Entonces me crié en el Valle, entre cañaduzales, con tractores, y a los 9 años, Caro, empezó como esta efervescencia interna de querer servir, de ser como realmente una tejedora de sueños. Entonces creé la primera guardería infantil de Acción Social de Bienestar Familiar en Candelaria Valle. Para los 9 años yo tenía comité infantil de acción social, yo era la vocal, la presidenta, tenía oficina en la guardería. Increíble, esa historia no la sabía. Esa historia es divina, y imagínate que hace como 2 años y medio, 3, cuando todavía existía aquí un fruver muy importante en la capital, entró a comprar una auyama. Yo soy súper amo la auyama, y estaba haciendo mercadito, y la niña de la caja se queda mirándome y me dice: ¿usted vivía en Candelaria? Yo le digo: sí. ¿Por qué? Me dice: porque usted me sentaba en las piernas en vacaciones y usted me daba sopa de auyama cuando yo era chiquita. Claro, yo me iba a trabajar a la guardería de bienestar familiar, y ella lloraba y yo lloraba con mi auyama en la caja del supermercado. Y ahí salí, Caro, pensando, yo decía: Dios mío, si yo a los 9 años hacía todo lo que hacía, después de todo este recorrido de vida que he tenido, como que salí en una pregunta existencial de qué estoy haciendo con mi vida. Bueno, estás haciendo un montón de cosas. Pero yo tenía los 9 años, yo me iba por todas las multinacionales de Cali a recoger zapatos, comida. De verdad fue tan especial como ese momento, que eso me marcó parte como de mi camino del trabajo con los niños para siempre. Increíble, pero además mira los frutos. Sí. O sea, que no te salga por ahí el síndrome del impostor que estás haciendo. Es verdad, no, solo gratitud infinita por cada pasito. Y siempre eres la que eres. Bueno, pero pasa una etapa que es la etapa famosa, que es la etapa de la tele. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la vivías? Porque eras también muy chiquita. ¿Qué sentías? ¿Qué estaba pasando ahí? Pero es que además imagínate que yo nunca la busqué, ¿no? Yo salí del colegio, además estudiaba en un colegio donde el lema era atención y ritmo, donde éramos todas como unas abejitas muy bien puestas, donde no se podía salir con uniforme. En esa época, pues en Cali, el Centro Comercial del Norte, y salgo un viernes en uniforme, con zapatos Evea, con mediecitas hasta acá, y se me acerca un señor, Juan Pablo Zamorano, que fue así como mi hado madrino, y me dice: estamos haciendo un concurso para escoger la cara y el rostro y la imagen corporativa, pues
de Colgate-Palmolive, quiere participar. Y claro, yo estaba en zapatos Ebea, o sea, estaba en tenis, la gente ya estaba peinadísima en esa época con peinado de Alf, pues súper maquilladas. Bueno, no me preguntes por qué terminé siendo la chica Palmolive. Esa tarde de Cali, a las media hora estaban todas las emisoras de Cali, me estaban entrevistando, yo no entendía nada. Mis clientes me estaban esperando en Candelaria Valle. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 16 años. Chiquitina, sí. Entonces ni siquiera me había graduado del colegio. Después entonces tenía que venir a participar a Bogotá a este pues concurso ya nacional, ya no era regional, sino que era nacional. El día anterior a esto a mi hermano le da una hepatitis rarísima que bueno, no pudo, entonces mi mamá no podía venir conmigo. Mi papá mi papá es doctorado en filosofía y letras, en historia del arte, y entonces me había hecho todo un tema en la Generalitat de Barcelona para que yo me fuera a estudiar filosofía y letras, y ya tenía aprobado mi cupo en la Generalitat de Barcelona. Y yo le digo, papi, yo tal vez no voy a ir a ese concurso. Y justamente él me dice, ¿cómo que no? En la vida hay oportunidades, o las tomas o las dejas. Vete al concurso. Pues yo llegué aquí con mis zapaticos bombón, con Evichita aquí al lado. Claro, cuando yo llego al aeropuerto estaba Paola Turbay, pues porque iba a participar conmigo, Sharik León, una cantidad de figuras hermosas que estaban en esa generación. Yo llamo a mi mamá, yo llego al Hotel Tequendama, pues que era el hotel claro, elegante de esta ciudad. Yo sola, y le digo, no, yo me tengo que devolver, o sea, aquí todo el mundo está en tacones, y mi mamá me dice, te vas a comprar unos tacones. Yo, mami, nunca en mi vida he caminado en un tacón. Bueno, al final me gané el concurso de Chica Palmolive, y así ha sido como mi vida, ¿no? Como un globito que se va, uno va llegando y me voy montando en ese globito. Entonces vengo a recoger mi carro porque me gané un carro, me gané un carro en esa época. Entonces vengo pues muy, muy feliz a recoger mi sprint rojito, así como esa chaqueta divina que tienes tú hoy. Salgo en mi sprint, mi tía actriz muy famosa y muy linda, Yamile Omar, vivía en La Conejera. Entonces yo vine pues a visitarlos, y paro en una panadería alemana en la avenida Suba, aquí en Bogotá, y se me acerca un señor y me dice, ¿tú eres Xiomara Chivillé? Y le digo, sí, ¿por qué? Me dice, no, pues llevamos 3 meses buscándote desde que te ganaste el concurso en RCN y no te encontramos. Yo le digo, no, es que no me va a encontrar porque no estoy en el directorio, no tengo teléfono, no tengo radioteléfono, o sea, es imposible que me encuentre. Y me dice, ¿tú cantas? ¿Te gustaría hacer un programa para niños? Le digo, pues no, en verdad, pues no, en el coro nunca me dejaron participar, no canto ni en la ducha, pero me fascinan los niños, ¿qué hay que hacer? Al otro día estaba en la Sony Music, en la CBS, firmando mi primer contrato. ¿Y la cantada? Pues me tocó aprender. Ahí aprendí, canté durante 6 años, tuve disco de oro, que a propósito hace poquito se lo robaron y fue muy doloroso porque esas cositas son como muy icónicas en la vida, ¿no? Es por el valor, ¿no? Se llevaron el disco de oro y bueno, después dije, nada es permanente en la vida, y qué delicia pues también vivir esta impermanencia. Pero así ha sido un poco mi vida, Carito, ¿no? Como en ese momento te compraste la boleta del éxito. me compré la boleta, sí, de esto que me ha traído hasta ahora. Realmente fue un programa muy exitoso en Colombia, y ese programa me llevó a trascender fronteras, porque en un app de televisión los productores de Panamericana de Televisión ven mi programa que hacía en Colombia, me invitan como una invitada especial al programa que hacían en Nube Luz, que era el programa más visto de toda Latinoamérica. Y no me dejan salir nunca más. Me quedé para siempre. ¿Y qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Te gustaba? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era esa vida? Pues a ver, lo primero es que yo siempre pues fui una persona muy de casa, ¿cierto? Yo nunca fui una niña muy ni rumbera, pero pues digamos, entonces el tema de estar todo el tiempo viajando era difícil al principio. Separarme de mi casa también, cuando me vine a estudiar comunicación social aquí a la Javeriana, también pues fue una época linda, difícil también. En esa época además uno no podía hacer programas de televisión si no tenía licencia de locución. Entonces pues claro, imagínate, a mí me dieron licencia de locución. Entonces entrar a la Javeriana, por ejemplo, cuando yo ya tenía el programa, era durísimo, me daba durísimo porque todo el mundo me molestaba, me decían Hilariel, y me gritaban, ¿no? Entonces como que yo quería ser muy transparente y ser invisible, pero eso no era fácil ser invisible cuando ya eras muy visible, ¿no? Cuando yo quería ser monja y la vida me puso a ser lo más visible del mundo entero, a ponerme un short que era así, con la bota así. Entonces, y mira, yo siempre ando como una monjita, me encantan hacerme las túnicas. Entonces, pues fue una época de mucha exigencia porque yo quería
estar en la universidad, yo quería hacer mi carrera, pero tenía unas grabaciones súper exigentes. Entonces, digamos que mi vida siempre fue muy rigurosa en ese ritmo, ahí sí la atención y el ritmo que me impusieron en mi colegio, pero me salté muchas etapas de mi vida, Caro. Yo no tuve adolescencia, por ejemplo. Claro. Me di cuenta cuando estaba en un momento dado trabajando con Producciones GES, dije, quiero hacer un programa para adolescentes. Y qué totazo me pegué porque yo no había sido adolescente. Entonces, era una etapa que no entendía, que para mí era como extraterrestre totalmente, mientras que mis amigas estaban en la universidad, rumbeando, en paseos de fincas. Yo estaba en un estudio trabajando. Sí, desde siempre. ¿Hasta qué pasa, Xiomí? ¿Qué cambia en tu vida radicalmente? Pues entonces, claro, viene toda esta efervescencia divina en donde uno se monta en esta ola en donde yo creo que toda la humanidad está muy montada y la Matrix nos vende que el éxito es tener el carro más grande, la casa más grande, el televisor más grande, el diploma más grande. Y me acuerdo estando en Viña del Mar, que yo decía, wow, estoy parada en Viña del Mar frente a 70,000 personas. Este es el sueño de todos los artistas. Y de pronto, plan, se apagan las luces, me voy al hotel. Yo en esa época era súper rigurosa con mi alimentación, entonces era macrobiótica, entonces solo comía arroz integral al vapor, entonces yo me llevaba una bolsa de arroz en todas las maletas. Y llegué a comerme ese arroz integral macrobiótico. Y yo decía, esto tiene que haber algo más. O sea, no puede ser, la vida no puede ser como un escenario que se prende y se apaga y ya. Y la verdad es que sí, la vida es así. Es como un escenario que se prende y se apaga y ya. Entonces empecé a preguntarme un poco por eso trascendente, que no era el dinero, la fama. Y curiosamente ese año, mi compañera con la que yo hago el programa, desafortunadamente, pues decide no estar más en este plano. Entonces, enfrentarse a un suicidio de una compañera a los 21 años es muy fuerte. Tener también como una etapa en donde mis mejores amigos ese año se mueren, o sea, mi mejor amiga del colegio se accidenta viniendo en la autopista de un restaurante, o a un gran amigo mío a quien quería muchísimo lo encuentran ahogado en un lago en Detroit. Y al final de ese año, Caro, yo me voy al lago Calima en Cali, y se me rompe el casquete a las 6 de la tarde en la mitad del lago de un jet ski, y el jet ski hace glu, 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 se lo traga el lago Calima, y entonces estoy ahí pensando que me voy a morir a las 3 de la mañana con hipotermia. Yo me hundí a las 6 de la tarde y a las 3 de la mañana no me habían encontrado. Yo ya veía que había una lancha buscándome, pero a mí ya la voz no te daba. Ya no tenía voz. Entonces yo dije, ya. Les dije a mis amigos, Andrea, Andrés, Carlitos, es mi momento. Y una voz femenina, muy amorosa, me dice, no es tu momento. No es tu momento porque tú no has aprendido qué es el amor incondicional. Y a los 3 minutos me rescataron. Llegó la lancha. Yo estaba ya en shock. Mi amigo con el que me hundí no entendía por qué yo le pegaba y por qué en lugar de ponerme muy feliz de que me habían rescatado, porque yo sentía que ya era mi momento, pero bueno, la vida me devolvió. Y yo creo que yo he tenido una relación muy profunda con la Virgen María. ¿Y la voz crees que fue la voz de la Virgen? Yo creo que sí. Para mí esa fue... Primero tuve un anhelo desde muy chiquita. Mi abuela tuvo un infarto cuando yo tenía 6 años, se la llevaron a la clínica Mayo, y me acuerdo que ella cuando regresa en el avión ambulancia, lo primero que me muestra es una estampita de la Virgen de Guadalupe y me dice, esta virgencita me salvó la vida. Yo le dije, ella, pues nosotros venimos de familia alemana, yo le decía, Muta, por favor, regálame esa virgencita. Porque además yo estudiaba en el Marymount y después en el Sagrado Corazón, entonces había una relación muy directa con la Virgen. O sea, para mí la Virgen siempre fue como muy especial. Y mi vida espiritual en general siempre fue muy especial, Caro. Yo iba a misa todos los domingos. Nadie iba a misa en mi casa, o sea, eso no era un tema, digamos, familiar, pero yo iba a misa todos los fines de semana. Los domingos para mí eran sagrados. A los 6 años pasa lo de mi abuela con la estampita de la Virgen de Guadalupe, y ella me dice, no te la puedo regalar porque esta es mi guardiana, esta me salvó la vida y no te la puedo regalar. Y un año después, cuando mis papás se separan, me voy 3 meses a vivir a la casa de la abuela, coincide con mi día del cumpleaños, y ese día, el 18 de enero, se separa
de la Virgen de mi abuela, de la estampa, se separa otra estampita. Y todo lo que le pasaba a la estampa de mi abuela en Medellín, le pasaba a mi estampa en Cali. Si se rompía, todo, y se perdió el mismo día que secuestraron a mi padrastro y se murió un tío mío. Ese mismo día se perdió Lo que dirían los físicos cuánticos, que cuando algo está unido, por más que se separe, queda siempre conectado. Absolutamente. Y yo creo que todo en la vida es así, estamos todos interconectados. Y esa fue como mi primera experiencia súper mística, hermosa. Claro, yo después en el Sagrado Corazón le llevaba sus cenas todos los días a la Virgen a Mater, porque yo quería que se me apareciera Mater. Entonces siempre hubo como ese anhelo de la vida espiritual. Imagínate que mi finca quedaba en La Ceja, Antioquia, y al lado Sí, de hombre. donde estuvo mi marido, ¿no? Mi marido quiso ser sacerdote y estuvo en el seminario de La Ceja, Antioquia. Bueno, pues yo me escapaba porque era simplemente bajar pues como la montañita de mi finca, y yo llegaba al seminario a oír la misa de 6, y a mí me parecía demasiado hermoso el silencio, esos corredores, además que en el oriente antioqueño todo es brillante, divino, con las begonias y con las... Yo que anhelo esta vida, o sea, me parecía espectacular. Claro. Entonces digamos que siempre hubo como este anhelo, pero entonces imagínate la vida, pues donde me ponen, en el escenario, en las luces, en las giras, en el corre-corre, pero siempre había Entonces claro, pasa esto, me enfrento a la muerte muy cerquita, ¿cierto? Era como si la muerte, en las tradiciones orientales se dice que es Kal, ¿no? El hombre de la muerte, yo lo sentía todo el tiempo, y cerquita como... Y bueno, aquí estoy, todavía sigo preguntándome qué es el amor incondicional. Pero yo creo que vas a seguir viva hasta que lo encuentres. Y yo creo que hay momentos en que uno lo siente, porque eso no se piensa, no se entiende conceptualmente, pero se experimenta. Pero quiero preguntarte, ese año, con todas esas muertes fuertes y que culmina con esa voz dulce en el lago Calima de la Virgen hablándote al oído, decirte todavía no es tu momento, hasta que entiendas el amor incondicional. ¿Qué cambia en tu vida? Pues yo creo que un poco este anhelo como muy unidireccional de tener fama, de tener dinero, entonces yo decido hacer un par en mi programa y me voy donde mi abuelo, que era como mi gran maestro, así como esos eruditos divinos, me voy. Él fue soldado de alta montaña, me voy con él a caminar a los Pirineos aragoneses. Y en esa época yo estaba estudiando ciencias políticas en los Andes. Me encantaba una clase que se llamaba Guerras Mundiales con un historiador divino que era Abelardo Forero Benavides, y yo era así como enamorada de este personaje. Y de pronto me monto en este avión de Barcelona a Benasque y aparece un folletico que dice Universidad Mundial de la Paz. Ay, no me digas desde esa época. Y yo no lo podía creer. Yo decía, pero ¿cómo así que hay una universidad donde uno puede ir a estudiar la paz? Y pues claro, me monto en otro avión y me voy a hacer el retreat divino que tienen en Oxford, que es un palacete hermoso, y empiezo a estudiar Raja Yoga. Y ahí empieza como todo este anhelo, ya no de subirme al escenario, ya no de tener fama, sino de encontrar esa abundancia interna que a veces no la vemos y que a veces nadie nos enseña cómo encontrarla. Y es eso permanente que es la paz, la calma, la serenidad. Y empiezo a buscar este cultivo de un bello estado del ser interno. Ya ni siquiera, claro, esta externalidad pues siempre ha sido muy importante, ¿cierto? Pero al final me doy cuenta que la belleza tiene que ver con algo más que el 90-60-90, que el pelo mono, o sea, y he hecho todos los experimentos, ya me rapé, me corté el pelo cortico, como, cierto, buscando también dónde no está esa cosa que a veces nos define, porque a veces nos quedamos con esa carcelita de yo soy Xiaomi, o yo, a veces divina esa historia. Un día me recojo un gran amigo en el aeropuerto, yo toda así filosófica le digo, no, yo ya no quiero ser Xiaomi, yo ya no soy Xiaomi, yo ya quiero una nueva vida, quiero renacer y en cada semáforo la persona del periódico, Xiaomi, la señora Xiaomi. Las señales que te está poniendo Dios, el universo, mira que tú no puedes dejar de ser tú. Uno no puede. Y para algo te dirán, a ver, señorita, venga, le explico, para algo le pusimos acá, para algo le dimos esta visibilidad, para que multiplique. Así es, y yo creo que hoy lo reconozco, y también creo que entender que uno no tiene que luchar es decir, todos somos un alma teniendo una experiencia humana.
Así y donde es. estés tú puedes llevar esa luz. Así No es. importa si es en el escenario, no importa si es cocinando, no importa si es como un policía, no importa si es como un presidente, no importa si es como una mamá de casa, pero todos tenemos esa luz interna. Y yo creo que esa es la gran labor, Así es. reconocer que somos ese puntito de luz y que de verdad podemos llevar luz a donde la vida y el destino nos necesite y nos requiera. Ese puntito de luz que dice Xiomi viene precisamente de toda esta creencia que el alma es un puntito de luz, ¿no? Cuando el cuerpo muere, pierde 21 gramos. Está pesado, ¿no? Pues peso un peso, se muero, peso 21 gramos menos. Entonces dicen que ese puntito de luz que está ubicado en la famosa silla aquí atrás pesa 21 gramos. Ese puntito de luz viene de, bueno, ustedes habrán oído quizá algunos la gran invocación, quizá otros hayan hecho Raya Yoga, que es este sistema de meditación que es mucho más profunda. Yo también lo aprendí con los mismos de Brahma Kumaris, también estuve en Oxford y fue increíble. Xiomi, hablemos de en qué estás ahora, qué viene para ti, cuál es ese mensaje de esta maravillosa mujer de luz para el mundo hoy. Pues hablando un poquito de esa ecología humana, ¿cierto? Y es la importancia de fertilizarnos desde adentro. Yo digo que el terreno más importante es el que está de la piel hacia adentro. A veces estamos muy preocupados de la piel hacia afuera, pero cuando nos volvemos soberanos de este territorio, ocurren cosas maravillosas, ocurren milagros. Uno empieza realmente a crecer y a florecer desde lo que sí hay en el jardín de la vida. Entonces uno se cambia los lentes y se vuelve más apreciativo, ¿cierto? Empieza uno como a mirar lo que sí hay, ¿no? A mí me gusta pensar en lo que sí, porque a veces estamos en lo que no funciona. Y creo que desde ahí he entendido que esa abundancia que para mí antes era el trabajo duro, el pedaleo duro, porque además, claro, vengo además de una familia paisa en donde el trabajo es con el sudor de la frente, entrar también en un flujo distinto, porque creo que cuando uno entiende que esa abundancia está desde adentro, en una conciencia realmente expansiva, entonces pues uno se compromete, ¿cierto? El compromiso es a dónde te vas a sintonizar. Cada mañana cuando te levantas, ¿en qué dial vas a poner tu emisora? En radiofrecuencia de tristeza, dolor, amargura, frustración, rabia, culpa, miedo, que además es una frecuencia bien bajita. Y que además hace que uno se sienta igual de bajito. No, pues que manifiestes una vida en esa longitud de onda. Entonces es una vida triste, pesada, oscura. Entonces yo digo, hay que abrir la ventana, dejar entrar el sol, en lugar de tomarse el tinto negro, poner la música lúgubre, hay que tomarse el extracto verde, pisar, hacer grounding en el piso, realmente transformar esa sensación interna que muchas veces nos agobia, y más en un espacio-tiempo de la humanidad en donde de verdad tenemos una enfermedad psicogénica masiva, en donde hay mucha, ya ni siquiera tristeza, ansiedad, depresión, sino muchos intentos de suicidio. Sí. Encontrar, ¿cierto? Eso que sí te hace levantarte de la cama con ilusión, eso que te pivotea sabiendo que hay algo más allá que tú mismo, y es esa sensación transpersonal que tenemos todos, ¿cierto? Ese Dios, ese gran espíritu, que además ha sido muy lindo también, porque la vida me ha permitido viajar mucho. Entonces, al final, Caro, esto se trata de religar con la única verdad que hay, que es el amor. Religar, volver a ligar, volver a conectar, volver a unir. Al principio decíamos romper mentiras, nos echaron una mentira, la mentira del éxito, ¿no? La mentira de la fama, de la felicidad. De la felicidad. La alegría está en el otro, en casarse, en tener hijos, en sembrar el árbol. Y yo creo que vamos cristalizando una cantidad de historias. Mi pregunta para nuestros oyentes y seguidores hoy es, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es realmente ese yo soy quien soy? Y cuando tú encuentras esa verdad, sales de esa rueda kármica de acción, reacción, acción, reacción, y empiezas a tener una vida dármica, una vida con acciones correctas, que cuando termina la noche, uno dice, uy, qué delicia, hoy atendí mis pacientes, vine a tener esta conversación con Caro deliciosa, me acuesto en paz. El mejor termómetro de la paz es si estamos durmiendo bien. Cuando uno duerme bien, entonces uno al otro día se levanta y uno quiere amar a todo el mundo.
al portero, al del taxi, al del supermercado, al de la oficina. Entonces es un pasito hermoso porque entonces desde verdad que es Satya, entras en acción correcta que es Dharma, desde el Dharma entras en ese amor incondicional que me pidieron que aprendiera y desde ahí no te violentas ni violentas a nadie. Entonces es un camino para vivir bonito. Para vivir bonito y se puede, pero de repente alguien extraño dice, no, pues tan chévere, no, qué delicia, ojalá yo me sintonizara, pero es que yo amanezco con tristeza, amanezco con frustración, es que la vida ha sido muy injusta, es que tengo mucha rabia, es que fui abandonada, es que fui rechazada, es que fui abusado, abusada, entonces yo no puedo, lo que está diciendo tan lindo Xiaomi, yo cómo voy a sintonizar si me despierto con mucho dolor. ¿Qué les dices? Pues casi que voy a retomar unas palabras de Paramahansa Prajnananda, mi maestro de Kriya, y él dice, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis económica, a pesar de, puedes ser feliz. Y es una elección y es una decisión de vida. Tantas historias que hemos oído que en medio del barro, en medio del fango, como el loto, crece una bella flor. Entonces yo creo que al final a veces necesitamos pasar por esos momentos de fango, por esos momentos de crisis. La crisis nos mueve, nos impulsa a crecer. Si todo fuera tan lindo y tan tranquilo, yo creo que la quietud y la tranquilidad solo están el día que nos muramos, es que estemos muertos. Yo creo que no hay otra. Mientras estemos vivos vamos a tener desafíos, crisis constantes. ¿Dónde te anclas? ¿Dónde está tu centro? ¿Cómo volver a lo esencial y entender? Después de, yo he tenido crisis, quiebras, muertes, pues ya, ¿Cuál ha sido ese fango, ¿cierto? más fango que te has metido, del que has salido renovada y aprendida? ¿Cuál ha sido? Pues, no, todas estas muertes han sido para mí muy fuertes, pues, claro. Pero hace un par de años, yo trabajo desde los 3 años, yo no he tenido un capital de una herencia, no, esto ha sido trabajadito, y hace 3 o 4 años puse como mi canastica en una sola, o mis huevitos en una sola canasta, y esto se fue al fango, ¿cierto? Esto se difuminó en el universo. Entonces volver a empezar una y otra vez, ¿cierto? Es como, wow, ya, bueno, esto ni siquiera se fue, esto se transmutó y está en el universo, pero ese día cuando entendí que había perdido todo, que uno cree que todo es el dinero, entendí que tenía lo más grande, me tenía a mí misma, tenía mi respiración, estaba viva, podía ver el sol, podía caminar, o sea, wow, qué más abundante, o sea, cuánta gente está tapada de dinero y no puede ni respirar o no puede ni siquiera abrir la ventana y ver el sol. Entonces hay escasez dando en dinero. O sea, por eso es que la diferencia entre riqueza y abundancia es una cosa, la conciencia. ¿Dónde está tu conciencia? Porque yo conozco mucha gente muy rica pero muy miserable. Y conozco gente que no tiene tanto dinero pero es profundamente abundante. Y yo quiero ser de ese lado, de los abundantes. Claro, que delicia también, con riqueza y con prosperidad, porque sí la necesitamos, pero siempre que parta desde un punto de conciencia y de energía, porque al final la manifestación de la afuera es la energía que estás teniendo tú adentro. 100%. Manifestamos, creamos, vemos en la realidad cómo vibramos, lo que tenemos, lo que sentimos, nuestros pensamientos. Cuéntanos, con ese aprendizaje de riqueza y abundancia tan poderoso, ¿cuál es el programa que vas a lanzar? Porque además ya estamos a poquísimos días. Bueno, pues tenemos una triada mágica y hemos unido como esas 3 magias, ¿cierto? La magia de la conciencia, que te permite entender que el estado de abundancia está aquí, adentro de ti. Pero también hay una magia de la energía. Entonces tengo una coach divina que trabaja con nuestros centros energéticos, porque hay que alinearse, es decir, cuando uno se alinea, que el éxito está entre la mente, el corazón y las acciones que hacemos, es decir, cuando yo pienso, siento y actúo. Entonces, pues vamos a tener como esta inducción divina desde la magia de la energía, y tengo otra maga, esta sí es la maga mayor, que realmente nos enseña que podemos poner nuestra varita mágica y decir abra cadabra para que se abra el baúl de los tesoros o salga el genio de la lámpara de Aladino. Así que va a ser una triada maravillosa para realmente magnetizar la abundancia.
magnetizar, atraer como un imán. ¿Sabes qué pasa? Es porque a veces creemos que hay que ir a buscarla. No, Pero realmente cuando tú te aquietas, y ese es un principio yógico hermoso, la vida viene hacia ti. Sí, por eso yo digo, hay que dejar de buscar y de ser un buscador y convertirse en un encontrador. Totalmente. Porque- Y permitir que también la vida te encuentre. Sí, porque cuando yo decido tener actitud de buscador, automáticamente lo que ya está dado para mí me te encuentra. Exacto. Es impresionante cómo funciona la magia. Si existe, ya sabe, esto se ve buenísimo. A mí me dan unas ganas espectaculares de estar allá. Pero te cuento además porque yo sé que tú vas a ir en octubre, pero me voy ahorita en marzo a la India con un grupo espectacular. Justamente nos vamos a este retreat a entender cuál es ese origen de esas semillas del alma que bien cultivadas nos permiten florecer. Así que, bueno, aquí estoy preparando maletitas para irnos a este viaje hermoso. Hermosísimo. Xiomi Divina, ¿qué no te he preguntado que quisieras contarle a esta audiencia maravillosa? Ay, no, yo creo que hemos tenido una conversación hermosa, pero me encanta como resaltar eso que dices, la magia existe y es posible y podemos permitir que nos abrace la magia. A veces realmente solo queremos ver lo visible, pero en lo invisible no es como dónde ponemos ese foco de atención en el 0.00000000001 de lo tangible duro o en el 99.9999 de las posibilidades que están en el espacio infinito para que nosotros podamos sintonizarlas y manifestarlas. Y traerlas a la realidad. Maravilloso, me encanta. Frase contundente de cierre, mensaje de tu corazón, así que te llegue en este momento y salga como desde adentro para la audiencia. Hay una palabra que a mí me encanta y es, estamos en Samay. El aliento de sus corazones siempre en mi corazón y el aliento, el nefesh, el hálito de mi vida en sus corazones. ¡Wow! Espectacular. Gracias a esta alma luminosa, hermosísima. Recuerden suscribirse a la campanita cada domingo a las 7 de la noche. Un alma luminosa, la prueba de que Dios existe. Una mujer conectada con la Virgen, una mujer con espíritu de servicio, con vocación, dedicada hoy a la luz, al amor, a tangibilizar realidad, la verdadera abundancia, que va mucho más allá de la riqueza. Seguimos tocando corazones porque queremos ser muy abundantes. Gracias, Karen. Mujer toca abre corazones. Hermosísima, besos. Nos vemos el próximo domingo.